El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico les da la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta sala. Además, saludamos a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. El día de hoy, en una edición más del Viernes Geocientífico, presentaremos el tema Caracterización mineralógica y microtermometría de inclusiones fluidas del yacimiento de Olechea Puno, implicancias para la mineralización de oro. Esta vez estará a cargo de nuestro especialista Miguel Ángel Coa, quien es bachiller en Ingeniería Geológica, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Se ha desempeñado como asistente en logueo geológico de testigos de perforación diamantina, control de plataforma de perforación y calidad de muestras. Desde el año 2017 participa en los estudios petromineralógicos de la Dirección de Laboratorios del INGEMET y actualmente ocupa el puesto de analista en caracterización petrominerográfica. Recibamos por favor a Miguel Coa con fuertes aplausos. Bien, muy buenos días con todos. Primeramente agradezco por su asistencia a cada uno de ustedes. Bien, en esta ocasión voy a compartir el presente trabajo de estudio que se hizo dentro del área de laboratorio de petromineralogía, dentro de las direcciones de laboratorios, cuyo título lleva Caracterización mineralógica y microtermometría de inclusiones fluidas del yacimiento de Olechea Puno y sus implicancias en la mineralización de oro. Bien, el presente trabajo está estructurado de la siguiente manera. Primeramente tenemos la introducción, la hipótesis y objetivos, contexto geológico, metodología, resultados, la discusión de resultados y finalmente las conclusiones y recomendaciones a las cuales se pudieron llegar. Bien, en la parte introductoria tenemos que recalcar la importancia de este estudio y de todos los estudios que se realizan en torno a este tema. Pues para ello quisiera invitarlo a cada uno de ustedes que podamos observar detenidamente estas cifras que presento, que tenemos en primer lugar cifras realizadas a escala mundial, con lo cual estoy mostrando de que tenemos diversos yacimientos a nivel del mundo, es muy conocido. Sin embargo, vemos que la estadística consiste en depósitos minerales con tonelajes mayores a 150 toneladas. En ello vemos en este gráfico que el primer lugar, ¿quién lo ocupa? Los orogénicos. Entonces ahí es donde recae la importancia del presente trabajo, puesto que tenemos diversos yacimientos orogénicos, pórfidos en segundo lugar, epitermales, carlín y entre otros, ¿no?, que conocemos muy bien. Sin embargo, quiero nuevamente decir, ¿no?, que el primer lugar lo ocupan los orogénicos, que representan hasta un 52% en el aporte en depósitos de mineral de oro, ¿no?, en este caso. A la vez tenemos otra fuente muy importante, ¿no?, en la cual también hacen un análisis así a escala mundial. En ello también se observa que los yacimientos orogénicos ocupan hasta un segundo lugar, ocupando un 28% de la totalidad de depósitos minerales a nivel del mundo. Dentro de estas vemos que de los orogénicos se subdividen en tres tipos, unos relacionados al arcaico, otros relacionados a los hospedados en sedimentos y relacionados a intrusivos. Y nuevamente vuelvo a decir, ¿no?, el presente trabajo está desarrollado dentro de sedimentos y vemos que los depósitos dentro de sedimentos representan hasta un 9% a escala mundial, y es por ello que tiene bastante importancia, ¿no?, el aporte de oro a nivel mundial, los yacimientos orogénicos y dentro de ellos hospedados dentro de sedimentos. Sin embargo, nuestra región, Sudamérica, no es ajeno a ello. Vemos que presentamos, ¿no?, la cordillera oriental, en la cual también tiene potencial bastante significativo de lo que es el oro. Vemos que hasta el 2014 la producción acumulada ha sido de 15 millones de onzas de oro, y ello se suma, ¿no?, en torno al Perú, Argentina, Bolivia, todo ello va sumando ese porcentaje que es muy significativo.
A la vez, nuestra región ya, Perú, ¿no? Tenemos también lo que son yacimientos orogénicos. Podemos destacar, ¿no? Emplazados dentro del batolito de Patás, que vendría a ser, por ejemplo, el Gigante, ¿no? Que tiene una producción acumulada hasta el 2014 de 5.3 millones de onzas de oro. En la zona sur también tenemos, ¿no? La franja orogénica de Puno. Dentro de ellos se ha estimado un potencial aurífero de más 51 millones de onzas de oro. La producción anual está entre 0.25 millones de onzas de oro. Dentro de esto, pues, recae, ¿no? El presente trabajo de investigación, el cual es el proyecto o el depósito Ollechea, que se encuentra, ¿no? Dentro de la franja 1, en la franja metalogética número 1. Entonces, ahí, ¿no? Recae la importancia del presente trabajo de investigación. Vemos que los yacimientos orogénicos no son nada despreciables, ¿no? Es decir, tienen bastante relevancia en el aporte de recursos minerales, en este caso del oro. Y bien, teniendo en cuenta estos datos muy importantes, bien, tenemos ya centrándonos en la zona de estudio. La zona de estudio está ubicada en la región de Puno, en la provincia de Carabaya, en el distrito de Ollechea. La mineralización o el depósito mineral está emplazado en la formación Ananea. Y como bien se observa en la imagen, aquí está la población de Ollechea y al lado oeste se encuentra la zona mineralizada del depósito en la zona de Cuncurayo y zona de Minapampa. La mineralización consiste básicamente de oro y asociados sulfuros, que esos están emplazados dentro de vetas de cuarzo. También se tiene estudios bastante avanzados ya en la etapa de exploración por parte de la empresa minera IRL, los cuales han determinado 1.3 millones de onzas medidas e indicadas, a la vez con 0.5 millones de onzas inferidas en la zona de Cuncurayo. Es decir, el mayor potencial está aquí en Minapampa y el segundo es la zona de Cuncurayo. También se tienen, ¿no? Ya permisos aprobados, ¿no? Por parte del gobierno para tal empresa, para que pueda ya de una vez trabajar, ¿no? Explotar, poner en desarrollo la mina de Ollechea. Ya cuenta con estudios de EIA aprobado, autorización de construcción y bueno, es solo decisión de la empresa, ¿no? Puesto que hay bastante coordinación con la población. Entonces, también es necesario destacar la presencia de la minería artesanal dentro de la zona de estudio. Se viene trabajando ya desde hace más de 10 años, ¿no? Inclusive desde la época pre-Inca, estos depósitos, ¿no? O esta zona de Ollechea. Entonces, también, como bien dije, hay presencia de minerales artesanales, con lo cual todo indica de que hay bastante potencial de mineral de oro. Bien, después de haber tenido esta pequeña introducción, tenemos los objetivos del presente trabajo de estudio. Antes de los objetivos, pues tenemos, ¿no? La hipótesis de trabajo, el cual ha sido se presume, ¿no? Que las inclusiones fluidas con altos contenidos de CO2 están relacionados con la mineralización de oro dentro de un contexto orogénico, para lo cual se ha planteado objetivos. Dentro de estos, como objetivo general, tenemos relacionar, básicamente el objetivo general y principal de este trabajo es relacionar la microtermometría de inclusiones fluidas con la mineralización de oro. A partir de esto se desprenden objetivos específicos. Dentro de ellos tenemos realizar estudios petromineralógicos, caracterizar las inclusiones de fluidos y finalmente tomar datos microtermométricos. En función a estos objetivos se va a desarrollar el siguiente trabajo. Bien, ya dentro de la zona de estudio tenemos el contexto geológico. El yacimiento o el depósito de Ollechea está emplazado dentro de la formación Ananea, en esta zona, ¿no? Como bien anteriormente expliqué, la zona de Minapampa y la zona de Cuncurayo, que están emplazados dentro de la zona están emplazados en la formación Ananea, que pertenecen al Paleozoico superior dentro del Devónico. Además de esto está
en contacto, ¿no?, con la formación Sandia y con el complejo de Sangabán o el batolito Sangabán, a la vez con las sienitas nefelínicas de Macusani. Además, para que pudiera haberse realizado el depósito de este yacimiento, pues ha tenido mucha importancia, ¿no?, el aspecto estructural, pues es así que se observa dos fallas regionales, la falla Ollachea y la falla Pacayusi. Estos hicieron posible que dentro de estas dos zonas se limitara o se diera una zona de cizalla, lo cual fue muy importante para el emplazamiento de fluidos mineralizantes y por ende la existencia del depósito mineral de oro. Bien, eso es en cuanto al contexto geológico, ¿no? Tenemos que el control principalmente fue estructural. Ya abocándonos en el trabajo, ¿no?, en la metodología de estudio del presente, la investigación, pues primeramente lo que se ha hecho es realizar estudios de petromineralogía, lo cual es indispensable, ¿no?, si queremos trabajar con inclusiones fluidas. Previamente se tiene que hacer el estudio tanto petrográfico como minerográfico de todo el entorno de la mineralización, para lo cual, ¿no?, se han preparado secciones o briquetas y finalmente se ha hecho el respectivo estudio. A su vez, una vez ya teniendo los datos de petromineralogía, pues podemos ya enfocarnos en lo que es las inclusiones fluidas. Entonces, de igual forma, ¿no?, se han preparado en este caso secciones delgadas doblemente pulidas. A partir de estos es muy importante, como bien lo resalté aquí en rojo, es muy importante el estudio petrográfico de estas secciones, puesto que a partir de esto vamos a poder delimitar nuestras inclusiones o si hubiera posibles familias de inclusiones, es decir, vamos a elegir qué tipo de inclusiones vamos a trabajar, primarias, secundarias, todas las características que pudieran tener. Entonces, muy importante esta parte del estudio, el cual es el estudio petrográfico de las inclusiones fluidas. Una vez teniendo estos estudios o el estudio petrográfico, pues el siguiente paso es ¿no?, tomar los datos microtermométricos, lo cual se ha hecho dentro del área de laboratorio de petromineralogía con la platina Lincoln, la cual presenta temperaturas que van desde menos 190 hasta 600 grados Celsius. Una vez hecho eso, pues se ha hecho el debido registro de los datos. Seguidamente se ha procesado estos datos, se ha elaborado histogramas y diagramas que pudieran servirnos para la interpretación de estos resultados. Bien, en cuanto a los resultados, ya después de haber explicado la metodología, tenemos la petrografía. Básicamente la petrografía se ha enfocado en el estudio tanto de la roca encajante y rocas aledañas a la zona. Sin embargo, aquí muestro fotografías de la roca encajante, que son pizarras básicamente, y a la vez con intercalaciones, ¿no?, de filitas. En la fotografía, ¿no?, en la fotomicrografía se observa porfidoblastos de andalusita dentro de una matriz de mica, ¿no?, con abundante presencia de micas y a la vez de arcillas y cuarzo. También tenemos porfidoblastos de cordierita dentro de las filitas, a la vez con una matriz bastante micácea, ¿no?, biotitas, cuarzo y diseminaciones de opacos. Entonces está claro, ¿no?, hasta esta parte que la petrografía está determinada o nos ha determinado que la litología generalmente está denominada por las pizarras y filitas. En cuanto a la alteración, se ha visto que en la zona de estudio, en las rocas en las secciones que se han observado, pues la alteración es de una intensidad débil. Tal es el caso que se presenta alteración, la sericitización, como vemos aquí, generalmente estas se presentan en el contacto entre las vetas o el fluido mineralizante y la roca caja. También se ha presentado cloritización dentro, igual, ¿no?, rellenando fracturas o también generalmente dentro de la zona de contacto. Además de esto, se ha presentado alteración por silicificación. Esto en muchos casos debido a la recristalización del cuarzo primario. También se ha observado presencia de carbonatación,
Sin embargo, la carbonatación es muy débil, ¿no? Pero aún así se presentan, ¿no?, en algunas muestras. Entonces, como resumiendo, diríamos que tenemos alteración sericitización, cloretización, silicificación y carbonatación en cuanto a la alteración. Resultados en cuanto a la mineralografía. Tenemos principalmente, se ha determinado, ¿no?, la mineralogía de Mena, en este caso la mineralogía económica, pues claramente, ¿no?, se observa que está dado por oro nativo. Esta está a su vez asociada a sulfuro, ¿no?, en este caso la pirotita, la pirita, la calcopirita, y en menores cantidades, ¿no?, la arsenopirita, la marcasita y en algunos casos la esfalerita. También es necesario aclarar que el oro nativo asociado a los sulfuros está rellenando fracturas dentro de las vetas de cuarzo. Toda la parte oscura que observamos aquí es el mineral de cuarzo, ¿no? Entonces vemos que está rellenando fracturas en cada una de las muestras. Y ese, ¿no?, fue principalmente su tipo de ocurrencia del oro, rellenando fracturas. Pero además de esto se observa oro diseminado dentro de la roca caja. Y esta a su vez ha sido ligeramente deformado, ¿no?, por el metamorfismo que presenta la zona, estas rocas, ¿no?, debidamente. Entonces estas han sido ligeramente, como dije, deformadas, ¿no? Por eso es que presentan esta forma alargada. Ello es como diseminación dentro de la roca caja. En cuanto, después de haber tenido ya bastante claro lo que es la petrografía, minerografía de nuestro depósito mineral, pues el siguiente paso es haber determinado la microtermometría de inclusiones fluidas. Dentro de ello, lo primero que se ha determinado es caracterizar las inclusiones fluidas. Y como resumen tenemos que estas presentan formas regulares, casi hexagonales o ovoides en algunos casos. Y estas, después de haber hecho el estudio petrográfico, pues se ha clasificado netamente las inclusiones primarias, las cuales van a ser representativas para la interpretación de datos. A la vez, estas presentan tamaños entre 15 a 30 micras. Entonces, eso es en cuanto a la caracterización o petrografía de las inclusiones fluidas. Ya después de ello tenemos la toma de datos. Entonces, aquí estoy mostrando una secuencia de cómo es que se comportan estas inclusiones fluidas al momento de realizar la microtermometría, en la cual se observa a temperatura ambiente a 22 grados Celsius aproximadamente, pues se observa este tipo o esta configuración en las inclusiones fluidas, un líquido 1 y un vapor, ¿no? Es decir, tenemos dos fases, bifásica, fase vapor y fase líquida. Eso es lo que se observa cuando uno va y observando en el microscopio de polarización. Seguidamente vamos disminuyendo la temperatura. Estas van subdividiéndose, diríamos, en tres fases prácticamente. Vemos un líquido 1, líquido 2 y otra fase, vapor. Eso va sucediendo este cambio con el descenso de temperatura, y ello va en el rango de +1 hasta -40 grados Celsius. Es decir, a estas temperaturas pues se muestran este tipo de inclusiones fluidas, y lo cual es muy característico, ¿no?, de los yacimientos orogénicos, que se presentan trifásicas. Sin embargo, con la diferencia que en este caso al descender la temperatura es cuando se muestran. Además de esto, pues se ha ido enfriando estas inclusiones fluidas, descendiendo la temperatura hasta -110 grados Celsius, en la cual se presenta la temperatura de congelación del CO2 y presenta esta configuración, donde el líquido 1, que vendría a ser el líquido acuoso, el líquido 2 más el vapor, ya vendría a ser representado por la presencia de CO2. Seguidamente tenemos ya, después de haber enfriado hasta -110 grados Celsius, pues vamos a aumentar la temperatura y vamos a observar que a los -67 grados Celsius hasta los +60 grados Celsius, en este rango, pues, perdón, aquí hay un pequeño error, no es -67 hasta -60 grados Celsius. Entonces aquí es donde se presenta la otra temperatura que tiene bastante importancia en la interpretación de datos, la cual es la temperatura de fusión del CO2.
entendiéndose previamente que la temperatura de fusión teórica o del punto triple del CO2 es a los menos 56.6 grados Celsius. Entonces vemos que nuestros datos están ligeramente alejados, ¿no?, de este punto teórico. Teniendo en cuenta eso, seguimos aumentando la temperatura y ya a los más 3 grados Celsius hasta los más 9.8 grados Celsius tenemos otro dato muy importante, el cual es la temperatura de fusión de clatratos. ¿Y qué son los clatratos? Es decir, clatratos no es otra cosa más que CO2 hidratado, es decir, la interacción, aquí vemos, entre el líquido acuoso con el líquido de CO2, ahí es donde se produce esta interacción entre el líquido, como dije, ¿no?, entre agua y CO2. Entonces, esta fusión en esta zona es cuando se observa el microscopio de polarización. Esa es la temperatura de fusión de clatratos. Lo cual, ¿por qué es importante? Si bien es cierto, como conocemos todos, pues para hallar la salinidad de los diversos tipos de yacimientos pórfidos epitermales, pues es indispensable hallar la temperatura de fusión del hielo. Sin embargo, con este tipo de inclusiones, pues ello no es recomendable. Según la bibliografía ampliamente revisada, no es recomendable trabajar con la temperatura de fusión del hielo, puesto que nos puede mostrar errores. Sin embargo, lo idóneo es trabajar con la temperatura de fusión de clatratos. Por ello es que menciono aquí la temperatura de fusión de clatratos, para hallar más adelante la salinidad. Y por último tenemos ya otra temperatura que es muy importante, la cual es la temperatura de homogenización parcial del CO2. Digo parcial puesto que nos referimos simplemente a la homogenización del CO2 líquido y vapor. Y como se puede ver aquí, la homogenización se da en la fase líquida del CO2. Entonces estas temperaturas van desde menos 35 hasta 15 grados Celsius, la temperatura de homogenización parcial. Esto no debe confundirse con la temperatura de homogenización total, es decir, tanto el líquido acuoso más CO2. Eso es otra temperatura que está dado generalmente tenemos más adelante se va a explicar, pero que va generalmente lo que conocemos, ¿no?, en los diferentes yacimientos que van desde 300, 400, dependiendo de los depósitos, ¿no? Eso es otra temperatura que es muy diferente a la temperatura parcial del CO2. Sin embargo, al momento de hallar esta temperatura de fusión, de homogenización de la inclusión total, pues se ha presentado un aspecto muy importante, el cual es la decrepitación de inclusiones fluidas. Y debido a ¿qué significa la decrepitación de inclusiones fluidas? Simplemente es, al momento de calentar la temperatura, estas inclusiones tienden a, en palabras sencillas diríamos, explosionar o empiezan a fracturarse. Entonces, ello debido a que, puesto que vemos que hay un gran contenido de CO2, pues las presiones internas, al momento de aumentar la temperatura, estas superan la presión externa. Entonces, es ahí cuando se realiza esta decrepitación de inclusiones fluidas. En otras palabras, se fracturan o explosionan estas inclusiones fluidas. Eso es muy importante tener en cuenta también, que un dato muy importante para realizar las respectivas interpretaciones. Bien, después de haber tomado una serie de datos, pues ahora viene el siguiente paso, el cual es determinar la salinidad, densidad y presión del fluido mineralizante que atrapó estas inclusiones fluidas. Para lo cual se tiene, ¿no?, de amplio conocimiento que existen diversos ábacos o diagramas con los cuales se puede plotear y obtener los datos que queremos hallar. Primeramente tenemos la salinidad. Como bien les dije, era muy importante la temperatura de fusión del clatrato, lo cual vamos a plotear en este diagrama que es de Collins, ¿no?, de 1979, en la cual ploteamos simplemente, ¿no?, los datos que van desde más 3 hasta 10 grados Celsius. De 3 hasta 10 grados Celsius. Entonces, ploteando esto y realizando la proyección dentro del eje X, pues tenemos el porcentaje de cloruro de sodio en peso. Ploteando nos da resultados desde 1 hasta 12%. Entonces, estos serían los resultados de la salinidad de nuestro fluido mineralizante, que van desde 1% hasta 12%. Después de ello tenemos el cálculo de la densidad. Para hallar la densidad, como se observa en la imagen o en la inclusión fluida, tenemos
prácticamente dos densidades, una que pertenece al fluido acuoso y el otro que pertenece al CO2. Ello es lo que vamos a calcular. Y aquí muestro, ¿no?, el procedimiento para determinar estas densidades. Sin embargo, previamente, igual forma, ¿no?, para hallar la densidad del CO2 en este tipo de inclusiones, pues también se va a plotear los puntos que se han obtenido en función de la temperatura de homogeneización parcial del CO2. Teníamos los datos que van desde menos 35 hasta 15. Ploteando estos datos, realizando la proyección respectiva, tenemos que las densidades de nuestras inclusiones fluidas respecto al CO2 pues van desde 0,82 hasta 1,09 gramos por centímetro cúbico. Eso es en cuanto a la densidad del CO2 dentro de esta inclusión fluida. Pero nuestro objetivo no es solo hallar la densidad del CO2, sino es hallar la densidad de todo el fluido que ha sido atrapado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar la densidad del CO2 más la densidad del líquido acuoso. Podríamos asumir que este líquido acuoso es puramente agua. Sin embargo, si hablamos de salinidad, estamos hablando de la presencia de cloruro de sodio, lo cual es que aquí estoy aumentando, debería ser aquí 1, ¿no?, el valor de la densidad del agua. Sin embargo, estoy añadiendo este valor por la presencia de cloruro de sodio. Entonces, realizando el cálculo en esta respectiva fórmula, para hallar la densidad total, obtenemos que las densidades del fluido mineralizante están en el rango de 0,85 a 1,07 gramos por centímetro cúbico. Esto es la densidad del fluido mineralizante, el cual produjo la mineralización. Además de ello, tenemos el cálculo de presión, pero para hallar la presión, pues necesitamos el porcentaje de CO2 en moles. Habiendo realizado los cálculos, se ha obtenido que el porcentaje de CO2 en moles representa desde un 31% hasta un 46% en mol de CO2. Teniendo en cuenta estos datos, de igual forma vamos a plotear en este diagrama que es Solbus, ¿no?, de las inclusiones fluidas, ya teniendo los tres componentes, es decir, CO2 más agua y más cloruro de sodio. Y estas son gráficas que ya se han elaborado, ¿no? Entonces, la cual voy a plotear y me sale que las presiones, temperatura más el porcentaje de CO2 de mol, y a la vez teniendo en cuenta el porcentaje de cloruro de sodio, que va, ¿no?, desde 1 a 12%, en este caso he trabajado con 6 como promedio, voy a obtener las presiones que van desde 500 hasta 2000 bars. Y ello se tabula, ¿no?, con las gráficas. Aquí se puede ver la proyección claramente, y aquí es necesario aclarar que con la presencia de cloruro de sodio, pues la temperatura va a aumentar, y ello es aquí, ¿no?, se observa mayor temperatura y mayor porcentaje de cloruro de sodio. Después de haber obtenido ya la densidad, la salinidad, la presión, el siguiente paso es hacer un resumen, ¿no?, de todo lo que hemos hablado anteriormente, de todos los datos, y ello se puede entender de una mejor manera con estos histogramas, ¿no?, que presentan un aspecto bimodal, en la cual, por ejemplo, tenemos la temperatura de homogeneización del CO2, temperatura de fusión del CO2. Aquí hay un dato importante que aclarar. Aquí tenemos el total de datos 101, sin embargo aquí tenemos 36. Se preguntarán, ¿debido a qué es esta diferencia? Pues nuestra totalidad de inclusiones fluidas con las cuales se ha trabajado son 101. Como hemos visto, las inclusiones fluidas tienen un alto contenido de CO2, entonces ello no ha dificultado en la toma de datos en lo que concierne a la temperatura de homogenización del CO2 y fusión del CO2. No ha habido muchos inconvenientes al momento de realizar de tomar los datos. Sin embargo, al tomar datos de fusión de clatratos para hallar la respectiva salinidad, pues se han presentado algunas limitantes al momento de tomar datos. Uno de ellos es la decrepitación de inclusiones fluidas, por ejemplo. Ello hace que las inclusiones fluidas prácticamente perdemos datos. Entonces, en función de estos 101 va a reducir a 36 nada más. Y en la mayoría de ellos vemos que hay dos modas, ¿no?, en función a menos 17, en función a 13, y aquí de igual forma, ¿no?, en función a menos 66, en función a menos 61 respecto a la fusión del CO2.
La salinidad, de igual forma, ¿no? Va agrupada en dos poblaciones o en dos modas, en cuales en torno a 5 a 6% y la otra que va hasta los 9%, la salinidad. De igual forma, la temperatura, homogeneización, como bien les dije, hay dos tipos de homogeneización en este tipo de yacimientos en los cuales estamos trabajando. La homogeneización parcial del CO2 y en este caso la homogeneización total de la inclusión fluida, es decir, líquido, vapor, la cual está de igual forma, ¿no? En el rango de 270 hasta 400 o 403. Sin embargo, vemos que las modas están representadas alrededor de 327 y 384 grados Celsius. Estas son las temperaturas de homogeneización mínimas que tuvo el fluido mineralizante para que se pudiera realizar la precipitación minerales. Después de ello, pues vamos a plotear estos datos. Como todos conocemos, esto es el diagrama, ¿no? El gráfico de Wilkinson, en la cual tenemos la clasificación de diversos yacimientos. Entonces, teniendo nuestros datos de homogeneización y salinidad, pues ploteando los datos vemos que la zona de nuestras inclusiones está dentro de mesotermales y vetas de oro, y lo cual daríamos mayor realce a lo que es el yacimiento mesotermal, puesto que estos orogénicos anteriormente fueron denominados como mesotermales por Groves, ¿no? Y en la actualidad ya son denominados como orogénicos por, si no me equivoco, por Linger. Entonces, nuestras inclusiones fluidas nos están demostrando o afirmando de que nuestro yacimiento pertenece al tipo orogénico, con características que van de temperaturas de homogeneización desde 285 hasta 400 grados Celsius, salinidades de 1% a 12%, lo cual es característico de este tipo de yacimientos, bajas salinidades y temperaturas que varían, ¿no? Desde 280 o 300 hasta 400. Estas son características que reafirman y confirman una vez más que el yacimiento es orogénico. Aquí vemos un resumen, ¿no? De todo lo que se habló mediante esta tabla. Tenemos las muestras con las cuales se han trabajado, las respectivas familias de inclusiones o los tipos de inclusiones, y a partir de esto se han tomado los datos, en la cual tenemos como resumen que se ha trabajado con 101 datos, es decir, 101 inclusiones. En función a esto se presentan los resultados. Y de igual forma, ¿no? Las temperaturas de fusión, las temperaturas de homogeneización total, las temperaturas de homogeneización parcial del CO2. Bien, después de haber presentado los resultados detalladamente, pues tenemos el siguiente paso, es cómo utilizamos toda esta serie de datos, ¿no? Como hemos visto, hay bastantes temperaturas, salinidades, densidades, todo ello. Pues bien, vamos a hacer la respectiva interpretación acorde al objetivo planteado, el cual es relacionar la microtermometría con la mineralización de oro. Bien, primeramente, en cuanto a la petrominerografía, tenemos que las características texturales, como vemos en las imágenes o en las fotomicrografías, vemos que la mineralización o la precipitación de cuarzo, todo ha sido posterior a la formación de la roca, es decir, la formación de roca ha sido cortada por estas vetas. Y de igual forma, ¿no? La presencia de sulfuros, como aquí vemos pirotita cortando, ¿no? A la roca caja. Y después de ello utilizamos la temperatura de homogeneización y la salinidad con el objetivo de ¿qué? De poder de alguna forma determinar la posible evolución de este fluido mineralizante, en la cual vemos que hay muchas posibilidades, ¿no? Hay mezcla, hay enfriamiento o inclusive presencia de necking down o ebullición inclusive en algunos casos. Sin embargo, en nuestro yacimiento o según nuestros datos, realizando el ploteo respectivo, vemos que encaja perfectamente con lo que es la mezcla de fluidos. Sin embargo, el detalle a tener en cuenta es que esta mezcla ha sido isotérmica, como bien lo demuestra el diagrama. La mezcla, es decir, nuestro fluido ha habido mezcla de fluidos. Sin embargo, estos han tenido temperaturas que no varían, ¿no? Se mantienen en un rango. Entonces estaríamos diciendo que en cuanto a la evolución del fluido, pues ha habido mezcla de fluidos,
dentro de un ambiente o de temperaturas casi isotérmicas. La otra parte concierne a la presencia del CO2. ¿Cómo vamos a utilizar estas inclusiones fluidas de CO2? Pues ello vamos a partir de este gráfico de Van der Kerkhove, en la cual nos presenta curvas que representan los porcentajes de mol de CH4, porcentajes de mol de CO2. Sin embargo, vamos a prestar mayor importancia a este punto, el cual es el punto triple o del CO2, el cual está en menos 56.6 grados Celsius, como a un inicio había mencionado. Y a la vez, la temperatura de homogeneización o punto crítico del CO2 va en 31 grados Celsius, es decir, nuestros márgenes son estos, 56.6 y 31, que estos datos corresponden al CO2, sus puntos críticos del CO2. Y habiendo realizado el ploteo de datos en esta gráfica, se observa claramente que toda la serie de datos están, si queremos relacionar en cuanto al CO2, diríamos que estas inclusiones no son en su totalidad de porcentajes o presencia de CO2. Vemos que se alejan del punto crítico del CO2, se alejan con esta tendencia, en la cual se puede presumir y se puede inferir de que estas inclusiones fluidas también tienen contenidos de otros volátiles, como en este caso del CH4, es decir, del metano, que podrían inclusive superar según el gráfico, según el 15% de metano podría superar. Entonces, con este gráfico lo que estoy tratando de mostrar es que las inclusiones fluidas que tenemos en nuestro yacimiento pues no son en su totalidad de CO2, sino que tienen presencia de otros volátiles que pueden ser mucho, aparte del metano, pueden ser otros componentes. Sin embargo, estamos viendo con esta gráfica que la presencia de metano no es nada despreciable. Existe presencia de metano en estas inclusiones fluidas. Ahora, ¿por qué les hablo sobre metano? ¿Por qué les hablo sobre CO2? Pues ello voy a utilizar más adelante cómo es que radica la relación o por qué, cuál es la influencia del CO2 en la mineración de oro. Por ello es que muestro este gráfico y también el metano. Y bueno, ya como en esta parte tenemos sistemas, pues existen varios sistemas, ¿no? Cloruro de sodio, los cuales son bastante conocidos por pórfidos o epitermales. Sin embargo, nuestro yacimiento está clasificado dentro del sistema de CO2, además de presencia de agua y cloruro de sodio. Es decir, nuestro sistema es bastante complejo, el cual es CO2, agua y cloruro de sodio. Ese es el sistema al cual pertenece nuestro fluido mineralizante. Y bien, aquí recae prácticamente la validación de la hipótesis que había planteado en este gráfico, puesto que el CO2, ¿por qué el CO2 es influencia en la precipitación o en la mineración de oro? Si bien es cierto, la sola presencia del carbono pues ya es un agente neutralizador. Entonces diríamos que, según Phillips y otros autores de igual forma, contrastando con ellos, pues el CO2, ¿de qué forma actúa? Su principal agente, su principal aporte en el fluido mineralizante es como un agente neutralizador. Y ahora con este aporte como agente neutralizador del CO2, ¿de qué nos va a servir? Pues al analizar este gráfico en la cual vemos que va más que todo dedicado a la interpretación del transporte del mineral, en este caso transporte de oro, vemos que hay dos tipos de complejos clorurados y complejos sulfurados. Entonces vemos que si estamos afirmando de que el CO2 actúa como un agente neutralizador, pues nuestro pH, ¿qué va a suceder? Que va a ir probablemente desde un rango de 5 hasta 7 o hasta 9, probablemente va a estar dentro de ese rango. Entonces, con ello, ¿qué vamos a estimar? De que la presencia, como bien estas curvas, pues la presencia o la solubilidad del oro va desde 1 hasta 100, o inclusive puede seguir creciendo cuando el pH es casi neutro.
ahí es cuando hay mayor solubilidad del oro. Entonces, cuando hablamos de solubilidad del oro, pues estamos entendiendo que en el fluido mineralizante va a haber bastante presencia de oro y según las condiciones dadas va a llegar a precipitar. Entonces, estamos afirmando de que el CO2 tiene mucho que ver, es muy importante como un agente neutralizador. Además de ello, tenemos la presencia de pirrotita en las muestras. Como se ha observado anteriormente, tenemos bastante presencia de pirrotita. En muestras de manos, a simple vista se puede observar abundante presencia de pirrotita, lo cual en el diagrama también recae dentro del ambiente reductor, el cual es dentro de los complejos sulfurados. Con ello estamos de igual forma apoyándonos en la minerografía, que también nos indica un ambiente reductor y por ende a los complejos sulfurados. Otro dato importante es que la alteración de la roca, como ya se presentó, es débil, presenta una intensidad débil, debido a que vemos en otro tipo de yacimientos cuando el fluido es bastante ácido, pues vamos a ver la alteración entre la roca caja va a ser bastante fuerte. Se va a hablar de argilización o sericitización, otros tipos de alteraciones. Sin embargo, aquí no se ve ese tipo de alteraciones. Con ello, de igual forma, estamos corroborando de que realmente nuestro ambiente es reductor y por tanto recae una vez más en esta región. También podemos destacar la presencia de alteración por carbonatos. Si bien es cierto, no se ha visto en todas las muestras, sin embargo en algunas. Con ello, de igual forma, entendemos que los carbonatos actúan como un agente neutralizador. Entonces, de igual forma, ello apoya y nuevamente nos arroja en este sector del gráfico. Y otro dato muy importante que tal vez muchos autores lo consideran como un indicador de exploración inclusive, es la decrepitación de inclusiones fluidas. Debido a que con la decrepitación de inclusiones fluidas, ¿qué puedes tú predecir? Si tú calientas la muestra o tratas de elevar la temperatura de homogenización, pues tus inclusiones ricas en CO2 van a decrepitar antes de que lleguen a su temperatura de homogenización. Y con ello, ¿qué vas a sacar como conclusión? De que estas muestras tienen alto contenido de CO2. Y una vez más decimos que si tienen alto contenido de CO2, estoy dentro de la zona del ambiente reductor y por tanto tengo la relación, ¿no? Que dije que el CO2 tiene mucha relación con la precipitación o la mineralización de oro. Por ello es que la decrepitación de IEFs es un dato muy importante a tomar en cuenta al momento de realizar la toma de datos. Y como bien dije, todo el ambiente pertenece al ambiente reductor y a la vez la fugacidad de oxígeno. Entendemos que al decir fugacidad de oxígeno va a haber liberación de oxígeno, de oxidación, y es por ello que en esta zona de los complejos clorurados vemos la presencia de hematita, magnetita. Sin embargo, en nuestro yacimiento pues no hay presencia, ¿no?, de hematita y mucho menos de magnetita. Entonces con ello de igual forma descartamos toda esta zona de los complejos clorurados y nuevamente recaemos en esta zona de los complejos sulfurados. Y ya casi para finalizar esta explicación, pues decimos que con el CO2 se neutraliza el pH, nos acercamos a la parte casi neutral y vamos a recaer en los mayores porcentajes o partes por billón de oro. Entonces, esa es, ¿no?, la relación. Estoy de alguna forma afirmando o dando validez a la hipótesis que me había planteado, la cual es el CO2 tiene mucha relación con la mineralización de oro, teniendo en cuenta todos los datos, ¿no?, tanto de petrografía, minerografía y en especial la presencia importantísima de CO2. Sin embargo, anteriormente había demostrado también, ¿no?, con un gráfico que el porcentaje de metano superaba probablemente el 15%. Sin embargo, estos datos son cualitativos, ¿no?, lo cual vendría a ser corroborado con la espectrometría Raman. Sin embargo, asumiendo de que hay porcentaje de CH4, pues hay autores, ¿no?, que le han dado de igual forma importancia a la presencia de CH4, como es el caso de Cox, el cual dice que provocaría la reducción de la fugacidad del oxígeno y por tanto desestabiliza los complejos de oro, induciendo a la precipitación del oro. Entonces, de igual forma, ¿no?, el CH4 es un agente muy importante en la precipitación del oro en este tipo de yacimientos, lo cual, bueno, vendría a hacer otro tipo de investigación, ¿no?, con otro objetivo. Sin embargo, es importante, ¿no?
Ya, bueno, después de haber hecho todo presentado los resultados y haber hecho las discusiones de los resultados, pues se ha llegado a las siguientes conclusiones. Las texturas de intercrecimiento y relleno de fracturas sugieren que la precipitación de sulfuros y oro es posterior a la formación. La otra conclusión es: la mineralización se encuentra relacionada a inclusiones fluidas bifásicas ricas en CO2 con salinidades de 1% a 12% en peso de cloruro de sodio. Además de ello, temperaturas mínimas de atrapamiento 285 a 400 grados Celsius, lo cual es reafirmante y confirma realmente la tipificación del yacimiento como yacimiento orogénico. Con esos datos son bastante característicos de los yacimientos orogénicos. De igual forma, los resultados de microtermométricos de inclusiones fluidas indican que se trata de un sistema compuesto, complejo, ¿no? Como bien dije, tenemos presencia abundante de CO2, agua y presencia de cloruro de sodio. Sin embargo, no se descarta, como bien dije, la presencia de CH4 mediante el análisis que hice anteriormente. Además de esto, tenemos en cuanto al transporte del oro, ¿no? El fluido mineralizante realizó el transporte de oro mediante complejos sulfurados en un ambiente reductor. Las inclusiones fluidas ricas en CO2 pueden ser usados como una herramienta de exploración en la identificación de vetas de tipo orogénicas potencialmente auríferas. Esta podría ser de repente un resumen, ¿no?, de todo lo que se ha presentado, puesto que si queremos de alguna forma explorar una zona orogénica dentro de la cordillera oriental, pues sería muy necesario, muy conveniente aplicar esta técnica de inclusiones fluidas y determinando la presencia de CO2, lo cual nos ayudaría bastante, ¿no?, de gran manera a delimitar zonas con potenciales de oro. Y también, como a manera de reflexión, quería mencionar, ¿no?, de que es muy importante, si bien es cierto, hasta hoy o siempre se hace, ¿no?, es que no resto de importancia, ¿no?, en lo que es la prospección o exploración geofísica o geoquímica o la geología de campo, que realmente tiene mucha importancia. Sin embargo, también se debería, ¿no?, les invito a cada uno de ustedes que podamos prestarle también atención al fluido en sí, ¿no?, el fluido mineralizante que trajo la mineralización, y ello se va a realizar mediante diversas técnicas, ¿no?, y la que yo planteo es el estudio de inclusiones fluidas, como en este caso vimos, ¿no?, como ya detallé. Entonces se debería, en función al estudio del fluido mineralizante, plantear, ¿no?, lo que son modelos genéticos, es decir, ver la génesis del fluido mineralizante y poder determinar cómo, de qué manera se dará la precipitación de los minerales económicos que estamos buscando, y con ello, ¿no?, poder delimitar parámetros de exploración. Bien, eso ha sido en cuanto a este trabajo de investigación. Espero que haya sido a su agrado y bueno, gracias, eso sería todo. Gobierno del Perú, el Perú primero.